Vamos un momento a la palabra, vamos a leer la palabra. Y les cuento, amada iglesia, el martes cuando estábamos en la reunión del BEA y el pastor dice, y le dice al hermano Fernando y al hermano Edgar que tenían privilegio. Para nosotros es normal, pero cuando dice el pastor Santo Israel Carolina, usted tiene el privilegio el domingo, yo le dije, Señor, ¿y de qué voy a predicar yo? Es tu pueblo, es una gran responsabilidad, amada iglesia. ¿Qué vamos a decir, Señor? Pero me quedé callada, no dije nada al pastor. Por unos instantes deseé decirle al hermano Fernando, usted es el maestro de la palabra, tómela, llévela, pero no. Si Dios me ha dado el privilegio en este tiempo, tengo que entender el por qué Él me lo dio. Tengo que entender por qué Dios permite llevarme más allá de lo que en mis fuerzas yo puedo ir. Tengo que entender por qué el propósito de Dios me pone en un lugar de privilegio cuando veo que mi vida es una derrota. Amada iglesia, no sé lo que tú estés viviendo en este tiempo. Quizás estés diciendo que para ti ya no hay esperanza. Quizás estés confrontándote en una situación donde el quebranto de salud no tiene respuesta para tu vida, porque vas a médicos y te dan respuestas negativas. Quizás tu hogar, aunque vengamos a la iglesia, leamos su palabra, muchas veces en nuestro hogar se pone difícil la situación. Quizás estés clamando por la puerta de un empleo porque quieres ver tu economía sanada, pero no encuentras respuesta. Quizás estés pasando momentos muy difíciles en los que solo en tu vida hay desesperanza, hay desolución, hay quebrantamiento, hay agonía, hasta sentirse en la misma muerte. Pero yo traigo hoy una palabra. Hoy Dios ha querido, porque ha tratado con mi vida. Y cuando decimos que la palabra primero es para el que la va a predicar, hermana iglesia, no duden esto. Porque cuando yo le decía al Señor, Señor, ¿y de qué voy a predicar? Estoy viviendo momentos difíciles. Mi salud no tiene respuesta. Si ustedes me miran, me ven mal. Señor, ¿qué le voy a decir? Y el Señor me llevó a una palabra. Y está en Ezequiel 37, del 1 al 10. Leámosla. Dice la palabra en el nombre del Padre. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos porque todo alrededor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré la piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y hay aquí un temblor y los huesos, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu,
Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. Cuando yo leí esta palabra, yo me miré y le dije: Señor, tienes toda la razón. No sé cuántos de ustedes en un momento se han sentido de tal manera que sentimos que ya nuestro cuerpo no da más, que sentimos que las circunstancias nos ahogan, que sentimos que ya nuestra vida no tiene solución, que miramos aquí y allá y no hallamos la respuesta. Sabes que esta palabra fue dada a un pueblo hace muchísimos años por un profeta llamado Ezequiel, que vivía como usted y yo, pero que antes de que la palabra viniera, tuvo que pasar un proceso grande. Vio a su pueblo él mismo entrar en cautiverio por los babilónicos. Vivió la opresión de una nación llamada Babilonia. Fue sujeto allí. Fue maltratado. Fue tomado encarcelado. Dice que en ese mismo tiempo muere su esposa. Pierde a su esposa, y de la boca de Ezequiel sale el decreto del juicio contra Israel. Y Dios viene y lo toma y le dice: ven, yo te quiero llevar por un valle, yo te quiero mostrar cómo está mi pueblo. Sabes que cuando usted y yo miramos la palabra, podemos mirar a nuestro alrededor. Y hoy miraba yo lo que hablaba Arley a través de un café con Dios. Eso es poder mirar cómo hay un valle de huesos secos a nuestro alrededor. Cómo el mundo se está consumiendo por las drogas, por la idolatría, por el pecado, por el paganismo. Y nosotros que somos los profetas, los portadores de la palabra de Dios, callamos, guardamos silencio. Pero sabe, amada iglesia, que más doloroso es ver que aún nosotros que conocemos su palabra, vivimos en ese valle de huesos secos. Vivimos en esa desolación. Vivimos en esa muerte. Vivimos allí sin ninguna esperanza y decimos que somos cristianos. Y decimos que nos congregamos, que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero dígame usted una cosa y respondámonos hoy. ¿Será que como miembros del cuerpo de Cristo, si estamos muertos, podemos ser de gran utilidad? ¿Verdad que no? Es fuerte encontrarse uno con esta palabra cuando le pide a Dios una respuesta. Cuando le decimos a Dios: Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a hablar yo? Me recuerdo que el jueves decía el pastor que llevaba la enseñanza en la escuela de maestros, decía: un vaso vacío, ¿qué puede dar? ¿Qué podemos tomar de un vaso vacío? Nada, ¿verdad? Así es cuando nos sentimos en ese momento de quebrantamiento, en ese momento de soledad, en ese momento de muerte, en ese momento donde nuestra esperanza ha dejado de ser esperanza. Pero yo le tengo hoy una razón, hoy le tengo un motivo, hoy le digo: hoy hay una esperanza para ti, porque el Dios de reyes y señores ha venido a este lugar para tener un encuentro con tu vida y la mía, para traer una respuesta, para decirnos: hay esperanza contra esperanza. Amén.
El primer punto que vemos ahí es la mano de Jehová. Cuando la mano de Jehová viene a nuestras vidas, Él nos lleva. Es necesario que la mano de Jehová esté sobre nosotros para llevarnos y enfrentarnos a la realidad que usted y yo podamos estar viviendo. Allí Ezequiel, la mano de Jehová dice, y vino la mano de Jehová sobre mí y el Espíritu me llevó a un valle de huesos secos, a un valle de soledad, a un valle de muerte. Cuando la mano de Jehová viene a nuestra vida es para decirnos en qué estado estamos realmente usted y yo. ¿Cómo estamos viviendo la circunstancia o el momento que estamos pasando? Cuando la mano de Jehová viene a nuestra vida, es para decirnos que en Él tenemos esperanza, que Él es nuestra respuesta, que solo en Él podemos confiar. Sabe que la palabra me dice que Dios en ese momento me lleva y me muestra cómo está, me lleva a mostrar mi miseria, me lleva a mostrar mi soledad, me lleva a mostrar todo lo que yo estoy viviendo, pero que muchas veces en nuestra humanidad no lo podemos entender. ¿Sabe por qué, amada iglesia? Porque en estos momentos se pierde la intimidad con Dios. Pero aquí vemos a un Ezequiel que aunque vivió tantas cosas, había intimidad con él. Porque dice la visión en el espíritu. O sea, fue en el espíritu que Dios pudo llevar a Ezequiel para que tuviera esa visión de los valles secos. Eso me da a mí a entender que Ezequiel tenía intimidad con Dios a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo. No se había dejado derrotar. No se había dejado consumir. ¿Sabes? Qué bueno que cuando usted y yo estemos pasando estos momentos, no perdamos esa intimidad con el Señor. Y yo le hablo con autoridad hoy. Y sé que en los momentos más difíciles, nosotros perdemos esa intimidad con el Señor. Nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias. Y cuando empezamos a dejar que esa intimidad se quiebre en nuestras vidas, vamos a ver más grande la derrota que el triunfo. Porque no empezamos a ver la respuesta, no empezamos a ver cómo Dios quiere que su mano se mueva a favor nuestro, sino que empezamos a ver cómo el problema es más gigante que Dios, cómo la enfermedad puede más que Dios, cuando usted y yo sabemos que Cristo murió en una cruz por todas nuestras enfermedades y que en Cristo tenemos victoria. Aquí podemos ver una fe que va más allá de las circunstancias. Como segundo punto, una fe que va más allá de las circunstancias. La visión de los huesos secos nos lleva a tener desaliento, a tener desánimo. O ustedes se pueden imaginar qué pudo sentir Ezequiel cuando el Señor lo coloca. Y por unos instantes remontémonos a la historia. Y vayamos allí y miremos un montón de huesos secos. No sé cuántos de ustedes habrán sacado en algún momento un familiar después de un tiempo. ¿Qué son? Huesos secos, ¿verdad? Muertos. ¿Y qué pudo haber visto Ezequiel? ¿Cuál podía haber sido la respuesta de Ezequiel ahí? Y dice que secos en gran manera. O sea que ya ni los carrañeros venían a jugar con los huesos a ese lugar. No había nada. No había nada ahí en esos cuerpos, en esos huesos. Y Dios quiere que nosotros entendamos en esta mañana que a través de Ezequiel, Él nos dice, aunque los huesos estén secos,
pueden tener vida de nuevo. Aunque sientas que tu vida está derrotada, aunque creas que para ti no hay respuesta, aunque veas que la situación cada día empeora, cree que en el Señor hay respuesta. Cree que Él tiene la victoria, porque solo Él nos puede llevar a vivir una vida abundante, una vida de victoria, una vida de triunfo, una vida de gozo y de paz. Solamente Él. Pero nosotros debemos tener fe, creer que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Él es el que nos va a proveer y nos va a sustentar. Él es el que nos va a levantar, es Él el que nos va a transformar. Aunque conozcamos la realidad que estamos mirando, ¿sabe, amada iglesia, cuál es el problema de nosotros? ¿Y cuál había podido ser el problema de Ezequiel en ese momento? Es mirar con nuestra visión carnal la situación. Con nuestra vista natural, ver la situación que estamos viviendo. Y no mirar lo sobrenatural de Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios más allá de lo que vemos. Debemos aprender a mirar en Dios, en lo sobrenatural. Es difícil, amada iglesia. No le habla a otra que no conoce una situación de estas. Pero cuando yo leía esta palabra, vuelvo y le digo, Señor, ¿qué hago? Y me pude dar cuenta que yo solamente estaba mirando con mis ojos carnales y que no estaba poniendo la cruz en aquel consumidor de la obra, en Cristo Jesús, el que me levantó de entre los muertos, el que me dio vida juntamente con Él. Y estaba cayendo en la soledad. Aunque viene uno a la iglesia, aunque uno viene y busca, pero no reconocemos que hay una necesidad espiritual. Pero cuando tú reconoces que tienes una necesidad espiritual en tu vida, que lo que estás viviendo es porque Dios permite que las circunstancias vengan a tu vida para llevarte a un lugar más de privilegio, para darte otra posición en el reino de los cielos, para decirte que tú eres el hijo de Dios vivo y que no eres uno más dentro del montón. Pero tenemos que reconocer que tenemos una necesidad espiritual. Mateo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurado usted y yo cuando reconocemos que necesitamos que la mano de Dios actúe a nuestro favor. Cuando reconocemos que usted y yo necesitamos tener un encuentro con Dios para que nos saque de ese valle de huesos secos. Cuando reconocemos que es la soberanía de Dios la que nos va a envolver y va a transformar nuestra realidad. Es ahí cuando esa bienaventuranza viene a nuestra vida. Es ahí cuando podemos decir que recibiremos ¿cuál tierra? La tierra de bendición que tiene Dios para nosotros, sus promesas, cada una de aquellas palabras de promesa que Dios ha decretado para usted y para mí. Es ahí donde la vamos a recibir. Pero mientras sigamos creyendo que en nuestras propias fuerzas lo podemos conseguir y podemos ver la victoria, déjeme decirle una cosa, amada iglesia, no lo vamos a conseguir nunca. Y vamos a seguir de derrota en derrota, de miseria en miseria, de ruina en ruina. Y estoy hablando de la parte espiritual. Porque usted dirá, no, eso no es conmigo. Yo no estoy quebrantada de salud. Yo tengo mi familia bien realizada. Mi economía está al tope. O sea, todo está marchando bien. Pero de pronto en ese marchar bien nos hemos podido examinar realmente cómo está mi relación con Dios. Cómo está esa parte de mi vida espiritual. Porque Ezequiel está hablando es de la vida espiritual. De aquella vida que se seca y muere
Porque usted y yo podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Y usted dirá, yo he sido sellado con el Espíritu Santo porque es en las arras de las promesas que Dios ha dado a mi vida. Entonces yo conozco su palabra y voy a vivir siempre en una espiritualidad alta. No, mi amada iglesia, si nosotros no cuidamos, si no contristamos al Espíritu Santo, quizá lo vamos a tener. Pero cuando lo contristamos, Él se acalla, Él se aquieta. Y es cuando empezamos a vivir una muerte espiritual. Mire, ojo, esto no se nota al principio. Esto no se deja ver palpablemente. Esto viene silenciosamente a su vida y a mi vida. Y cuando ya lo empezamos a denotar, es porque estamos sintiendo que estamos muertos. Y lo dice alguien que lo ha vivido. No le estoy diciendo que usted lo haya vivido. Yo hablo por lo que yo he vivido. Por lo que Dios me ha permitido experimentar. Y he llegado a esta situación. Entonces debemos reconocer que Dios necesitamos de su soberanía para nuestra vida. Necesitamos en estos momentos cuando estamos en sequedad y examinémonos, ya no queremos leer la palabra, ya no nos gusta, ya no es esa dulzura a nuestro paladar, ya la leemos y nos cansamos, la miramos y simplemente la miramos y la dejamos a un lado. Ya no tenemos esa intimidad con Él. Ya si vinimos a este lugar, venimos por inercia, por costumbre. Pero su palabra no permitimos que entre a nuestro corazón y nos confronte con la realidad que estamos viviendo. Es una realidad, amada iglesia. Como segundo punto, tercer punto, debemos escuchar la palabra de Dios. Y ahí dice la palabra, oíd palabra de Jehová. Proverbios 7:24. Oíd palabra de Jehová. Nosotros no queremos oír su palabra. Y vuelvo y les digo, venimos a este lugar o quizás en otro lugar, pero no estamos aquí porque estamos concentrados, es en la dificultad, en el problema, en la enfermedad. Y esto nos roba el verdaderamente oír la palabra de Dios. Y dice, ahora pues oídme y esté atentos a las razones de mi boca. Si estamos atentos a su palabra, podemos cambiar nuestra realidad. Pero si no estamos atentos a lo que Dios quiere, no podemos tener vida. Porque oír su palabra es oír la voz de Dios que nos da vida y vida en gran manera, dice ella misma. Amén, amada iglesia. Y dice Proverbios 3:18. Ahí mismo, el 3:18 dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. O sea, la palabra de Dios es vida. Aunque los huesos estén secos, aunque todo esté muerto en nosotros, si sabemos retener la palabra, si sabemos oírla, si sabemos tomar de ella, crea, mamá de iglesia, que esos huesos secos revivirán, que lo que está muerto en su vida y en la mía tomará vida para un nuevo comienzo. Pero un nuevo comienzo en el Señor. Debemos obedecer su palabra. Ezequiel, a pesar de todo lo que había vivido, su vida anterior, él obedeció aquí la palabra como Jehová le mandó y le dijo, profetiza, o di la palabra, habla la palabra, predica. Y aquí fue donde el Señor me confrontó más, porque yo estuve a punto de decir yo no. Y el Señor me dijo, obedezca. Dije, bueno, Señor, entonces allá estaré. Solo dame fuerzas para poderlo hacer.
Solo necesito que tú me fortalezcas para poderme parar delante de tu pueblo, quien necesita maná fresco, que necesita una respuesta tuya, que necesita la verdad tuya en medio de ellos. Es difícil, amada iglesia, pero no es imposible. Pero Mateo 26:27 nos demanda a oír su palabra. Nos demanda a ser oidores y hacedores de ella misma. Si yo oigo la palabra, dice, y toma, Mateo 7:26, perdóneme, amada iglesia. Si nosotros oímos la palabra, tenemos que ser hacedores de ella, porque nada me sirve. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, ¿verdad? ¿Qué nos sirve oír su palabra si no hacemos conforme ella nos dice? Y muchas veces nos volvemos solamente oidores, pero la parte de hacer no nos gusta. Porque es que en la parte de hacer tenemos que agradarle a Dios. Cuando yo obedezco su palabra, yo le agrado a Dios. Y esto no lo dice el Señor solamente en este tiempo, también se lo dijo al pueblo de Israel en Primera de Samuel 15:22, ¿qué dice? Primera de Samuel nos está hablando y nos dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, Dios se complace en que usted y yo le obedezcamos, aún nos cueste, aunque no entendamos lo que estamos viviendo, porque muchas veces no entendemos y no sabemos cómo actuar. Pero Dios simplemente nos da la palabra y nosotros debemos obedecer. Ezequiel nos da el ejemplo, dice que obedeció en el versículo 8, nos está diciendo que él profetizó y dio la palabra a aquellos huesos secos. Y cuando la palabra fue declarada sobre aquel montón de huesos, dice que los huesos se unieron. Dice que los huesos tomaron forma, tomaron carne, tendones, se unieron los huesos. Porque la palabra fue expuesta, porque la palabra fue obedecida. Cuando usted y yo empezamos a oír y a obedecer la palabra, entonces aquello que está muerto en su vida y en la vida mía va a tomar vida. Los problemas van a cesar. Vendrán otras circunstancias. Porque la palabra dice que mientras que andemos en esta tierra, vamos a tener, bueno, usted tiene la respuesta. Pero que debemos confiar en Él, porque Él ha vencido, ¿verdad? Entonces debemos confiar en la palabra, debemos creer que es la voluntad de Dios sobre nuestra vida y que solamente Él nos puede restaurar. Dejemos de luchar en nuestras fuerzas. Dejemos de hacer lo que a nosotros se nos da la voluntad de hacer. Y empecemos a cambiar nuestra mentalidad. Y Romanos lo dice. Todos no sabemos el texto, ¿verdad? Renovaos en vuestro entendimiento, ¿verdad? Por el poder del Espíritu, para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero si no obedecemos su palabra, nunca vamos a entender y a conocer su voluntad. Nunca, amada iglesia. Y vamos a vivir en derrota. Y vamos a seguir viviendo en ese valle de huesos secos, en esa desesperanza. Empecemos a obedecer la palabra. Empecemos a caminar con Él. ¿Sabe también que nos enseña Ezequiel? Dice que debemos tener unidad entre los hermanos. Debe haber esa fraternidad.
¿Sabe que cuando usted y yo pasamos momentos difíciles, lo primero que hacemos, ¿qué es? ¿Es dejar de qué? De congregarnos. ¿Y qué nos dice la palabra? No deje de congregarse como tenéis por costumbre, ¿verdad? No dejemos de congregarnos. Mire, hermana iglesia, yo le hablo, porque hay veces me he sentido que en mi fuerza no soy capaz. Y el martes vine a la iglesia y le dije, Señor, ¿voy o no voy? Me alisté y me vine y llegué aquí. Y estaba ahí sentada cuando de repente una mujer me abrazó y me besó. ¿Sabe qué trajo eso a mi vida? Aliento. Porque yo sé que el Señor fue el que movió a esta mujer a que me abrazara y me besara. Y en ese abrazo y en ese beso me reconfortó el Señor. ¿Sabe que cuando usted viene a la iglesia, el hermano que le pregunta, ¿cómo está usted? No le dé temor hablar. No le dé temor decir qué circunstancias está viviendo. Porque ahí el que está a tu lado va a orar por ti. Va a levantar clamor a Dios y va a decir, Señor, ten misericordia y ayúdala. Mire qué bueno es congregarnos. No nos apartemos de venir a la casa del Señor. No dejemos de hacerlo. Porque usted no sabe cuándo Dios va a actuar a nuestro favor. Usted no sabe cuándo Dios va a traer una respuesta a nuestra vida. Aunque algunas veces, como dice mi amada Piedad y me saluda, me dice, ay, chama, usted todavía por aquí. Yo pensé que ya se había muerto. Sí. Pero sabe que en ese saludo me da esperanza, porque me está diciendo, tú no has muerto, porque tienes esperanza contra esperanza en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. En él hay vida y vida en abundancia. Si ves que es necesario venir a la iglesia, no dejes que las circunstancias te consuman. No dejes que la necesidad te lleve más allá. No dejes que la sequedad espiritual te lleve a la misma muerte. Ven. Ven, así tengas que prestarle a tu hermano la mano para caminar, hazlo. Porque yo sé que el que está sentado a tu lado lo va a hacer con amor y te va a ayudar a caminar en esos momentos difíciles. Pero si la iglesia no sabe cómo estás, nunca podrán levantar un clamor por ti. Nunca podrán extender la mano. Nunca te podrán decir, aquí estamos, aquí estoy yo. Nunca podrás oír una palabra profética de parte de esa persona. Como me decía mi amada Julie, ¿qué días? Me dijo, Carolina, no importa, esto pasará, vienen grandes cosas. Vienen grandes cosas. Y yo la miraba y le dije, sí, amén. Sí, amén, porque vivir lo que uno está viviendo, solamente uno lo entiende. Pero sentir que alguien te abraza, oír que alguien te da una palabra, esto te alienta a continuar adelante. Esto te alienta a que con Cristo puedes vencer todas las adversidades que tengas en tu vida y a declararte a ti misma y decir, oh palabra, oí huesos secos, oí palabra de Jehová y reviva en ti la esperanza que está muerta. Amén, amada iglesia. Amén. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Sabes que eso es fuerte? Permitir que el Espíritu Santo le guíe a usted y a mí. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad. Y sujetarme y hacer y dejar que otro me diga, vaya por aquí, vaya allá, haga aquí. Es difícil. El Espíritu guió a Ezequiel hasta ese valle. Y lo estuvo guiando todo el tiempo. Y lo levantó para que profetizara y diera palabra contra Israel, a favor de Israel también.
y le mostró la grandeza de Israel en el futuro. Pero dirá usted, eso fue allá. No, aquí también. Hoy el Espíritu Santo le muestra a usted lo grande que es usted en sus manos. Lo que Él puede hacer en tu vida y en la mía si realmente nos dejamos guiar por su presencia. Si realmente permitimos que el Espíritu Santo tome el control de toda nuestra vida. Dice Romanos 8:2. Es Dios el que habla hoy a nuestras vidas. Es Él el que quiere que tengamos verdad, una esperanza. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo. Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente Él nos da vida en Cristo Jesús. Solamente el Espíritu Santo. Por eso no lo contristemos. No contristemos su presencia. No apaguemos esa luz en nuestro corazón. Sabe que cuando estamos en la casa solos y dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, dejamos de venir a las vigilias, dejamos de venir a los ayunos, esa lámpara se apaga, se va apagando. La luz del Espíritu Santo en tu vida y en la mía se está apagando. Pero como Dios nos ama tanto, Él nos introduce y nos muestra la sequedad de nuestra vida para que el Espíritu Santo vuelva a vivificarse en cada uno de nosotros. Por eso es necesario hacer su voluntad. Por eso es necesario caminar con Él. Por eso es necesario reconocer que Dios nos da vida de nuevo. Es necesario que solamente en Dios podemos tener la plenitud en Él, que es Él el que nos da vida, no es nadie más. Santiago 1:7, hijo. Es Dios el que nos da vida. Nosotros no nos podemos dar vida a nosotros mismos, porque un muerto no le da vida a otro muerto. O usted no se da cuenta en una funeraria, entramos y están el montón de muertos ahí, hay 2, 3, 4. Y alguno de ellos puede irle a decir al otro muerto, levántate. No, ¿verdad que no? Así somos nosotros muchas veces cuando andamos en esa sequedad, en esa muerte espiritual. A nosotros mismos no nos podemos decir que tomemos vida. Pero viene la palabra, dice, no piense pues quien haga que reciba cosa alguna del Señor. Nosotros mismos no nos podemos dar vida. Es Dios el que nos da la vida. Es Él el dador de nuestra vida. No podemos nosotros a nosotros mismos. Juan 15:5 dice también lo mismo. Dios no nos puede ayudar si nosotros no permitimos que Él nos ayude. No puede tomar el control de nuestras vidas si no dejamos que su presencia esté en medio nuestro. No podemos decirle a Dios que Él sea. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer separados del Dios vivo, amada iglesia. No importa cómo te sientas, no importa si creas que tu vida ya no hay esperanza. Levantémonos en el poder de Dios. Levantémonos y busquemos la presencia del Dios vivo para poder tener respuesta a nuestra vida. ¿Me colabora, Sierra? Para poder tener respuesta a nuestra vida. Es Dios. Es Dios el que llevó a Ezequiel a ese valle de huesos secos y le dijo que profetizara, que hablara. Él obedeció, amada iglesia, y pudo ver la gloria de Dios en su vida. Cuando usted reconozcamos la sequedad de los huesos, si usted y yo no lo reconocemos, difícilmente vamos a encontrar la respuesta de Dios en nuestra vida. Si usted y yo no reconocemos que necesitamos al Dios vivo en nuestras vidas, si usted y yo no reconocemos que necesitamos reconocer la soberanía de Dios, déjeme decirle que Dios quiere solamente mostrar la gloria en tu vida y en la mía, porque Él quiere que reconozcas
que Él es el Dios eterno, el de ayer, el de hoy y de siempre. Dice la palabra: yo soy Jehová de los ejércitos, yo soy el gran yo soy. Nadie hay como yo en la tierra. Solamente conmigo podrán vencer grandes batallas. Solamente caminando conmigo podrán ser más que victoriosos. Solamente caminando conmigo van a ver cómo ese valle de huesos secos recibirá vida y vida en abundancia. Escucha la palabra, pero hazte también hacedor de ella. Por favor, deja que la palabra obre en tu vida un milagro hoy. Deja que la palabra obre en tu vida y traiga la respuesta. Deja que la palabra misma haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. No perdamos la comunión los unos con los otros. Mantengamos en la unidad del Espíritu Santo ese vínculo de amor, como hermanos, como fraternidad, como cuerpo de Cristo. Y dice la palabra: orando los unos por los otros en todo tiempo. Amén. Reconozcamos que sin Él nada podemos hacer, que necesitamos de su mano a nuestro favor. Si logramos tener estos puntos, podemos ver victorias. Porque entonces Dios hará un milagro en tu vida. Dios ha venido a encontrarte hoy contigo. Él ha venido a tener un encuentro contigo y conmigo. Porque solamente Él conoce la realidad que tú estás viviendo y mi realidad. Solamente Él sabe qué tan grande es tu valle y qué tan secos están tus huesos. Solamente Él puede darnos vida en Cristo Jesús. Solamente Él puede darnos la esperanza contra la esperanza de una vida eterna en el Señor. Jeremías 33, ya cerrando, dice 33:6. Dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de bendición. Toma esa palabra para ti hoy, amada iglesia. Tómala y camina por ella. Y permite que el Espíritu Santo obre un milagro en tu casa, obre un milagro en tu vida, obre un milagro en tu descendencia. Porque es el que va a orar en tu vida y en la mía. No es nadie más. Pero sí creemos, porque la fe es nuestra vitalidad en nuestras vidas. Amén, amada iglesia. Dice el texto, ¿cuántos se aprendieron ya el texto para cerrar la palabra? Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti, iglesia. Levántate. Es tiempo de decirle a la derrota: ya no más. Es tiempo de decirle a la enfermedad que se va. Es tiempo de decirle a la muerte que lo que está muerto revivirá. Es tiempo de decirle que en Cristo tenemos esperanza y que Él nos da vida juntamente con Él. Es tiempo de levantarnos de allí.